Pues continuando con la clase, vamos a ver lo que son las hojas y sus partes. En primer lugar, la hoja es una de las partes más importantes de la planta. Contiene un pigmento verde llamado clorofila. Es el que precisamente le da ese color verde a esta hojita. ¿Ya? La clorofila. ¿Y la clorofila para qué me sirve? La clorofila me sirve para que esta hojita pueda elaborar sus propios alimentos, ¿no? Va a elaborar su propio alimento esta plantita. Entonces, ¿mediante qué? Voy a utilizar la radiación del sol y los, ¿cómo vamos a decirlo así? Vamos a utilizar productos primarios que van a permitir elaborar su propio alimento, ¿ya? Utilizando también dióxido de carbono. Muy bien, partes de la hoja. Las partes de la hoja como la estamos viendo. En primer lugar tenemos el limbo. El limbo llega a ser todo esto, esta partecita que está acá. Toda esta parte, muchachos. Toda esta parte. Eso es lo que tú conoces como hoja, limbo, ¿no? La parte ancha de la hoja. Tiene dos caras, el haz y el en vez. ¿Ya? El haz es la parte de arriba y el en vez la parte de abajo. Muy bien. Los nervios. Los nervios, muchachos, son precisamente esto que estamos viendo aquí. Como estas ramitas. Unas ramitas estas. ¿Qué son? En realidad son vasos conductores, muchachos, que discurren o que se encuentran a lo largo de la superficie. Esos vasos conductores son precisamente los que se encargan de transportar, ¿cómo se llama? Sea los nutrientes que requiere para elaborar, ¿cómo se llama? Su propio alimento. El peciolo, muchachos, llega a ser este tronquito que está acá, esa partecita, ese es el peciolo. Y es el que sostiene precisamente aquí a toda la parte del limbo, a la hoja. Es la parte de la hoja que se une al limbo, del limbo al tallo. Tiene forma de rabito y a través de él discurren los vasos conductores. Hay algunas hojas que no tienen peciolo. Estas hojas y peciolo se llaman sésiles. Existen muchos tipos de hojas que se diferencian de su forma lobulada, ovalada, palmeada y triangular. Tipos de hoja. Entre los tipos de hoja tenemos, según el limbo, según la forma del limbo y según el margen del limbo. Según el limbo, las hojas pueden ser simples o compuestas. Son simples, son las que tienen un limbo sin partir. En cambio, las que tienen limbo partido se le conoce como compuesta. Por ejemplo, aquí estamos viendo una simple. Esta es una simple. En esta vemos una hoja común. En cambio, si vemos así varias hojitas de estas formas, esto ya no es común. Esto se le conoce como compuesta. Muy bien. Según la forma del limbo, puede ser elíptica, lanceolada, circular, oval, acorazonada, lineal, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? A ver, aciculada, forma de limbo, puede lanceolada, sagitada, acorazonada, ovalada, palmeada, ¿no? Esto es según qué cosa, según la forma del limbo. Ahora, según el margen nos referimos precisamente a lo que rodea, a la parte que rodea a la hojita. Puede ser muy bien enteras, onduladas, dentadas, aserradas o lobuladas, que es la que estamos viendo aquí. Entera es esta que está aquí, no se parte. Dentada porque nosotros vemos en su borde como si fueran dientes. Aserrada, lobulada, hendida, partida. ¿Ya? Esto es en cuanto a hablar de las nerviaciones. ¿Ya? Muy bien. Función desde la hoja. Las hojas son unos órganos verdes que salen del tallo y que poseen funciones básicas para la planta, como son realizar fotosíntesis. No te olvides de eso. La hoja realiza, o en la hoja se realiza la fotosíntesis. Producir la transpiración y realizar el intercambio de gases. ¿Ya? Ese es en el momento en el que se
¿cómo se llama? Se produce la fotosíntesis. Y aquí tenemos el proceso de fotosíntesis. Se está produciendo la fotosíntesis. Necesita para ello la energía solar. Libera oxígeno. Lógicamente que primero lo que va a hacer es absorber dióxido de carbono, aguas y sales minerales. Las flores son importantes en la fabricación de semillas y por lo tanto en la función reproductora. Después de que la planta está madura, las flores comienzan a aparecer según las condiciones del medio ambiente. Son estructuras de colores hermosos que tienen los componentes necesarios para que los insectos y pequeñas aves o el mismo viento realicen polinización. Partes de la flor. La flor se compone de diversas partes. Tenemos la parte masculina y tenemos la parte, por favor, esto de aquí, parte masculina y la parte femenina. La parte masculina, la parte masculina sería el estambre. La parte femenina es el pistilo. Estambre y pistilo. El estambre tiene dos partes, antera y filamento. La antera contiene el polen, que generalmente es de color amarillo y están sostenidas por hilos delgados llamados filamentos. Es esto que está acá. Esta es la antera. Muy bien. Lo estamos viendo, ¿no, chicos? No te olvides. Estamos hablando ahorita mismo del estambre. El estambre tiene dos partes, la antera y filamento, que estamos viendo aquí. En la antera es donde se ubica el polen. El polen permite, muchachos, a la planta poder reproducirse. Muy bien. Generalmente es de color amarillo. Generalmente. El pistilo se divide en estigma, estilo y ovario. El pistilo, que estamos viendo aquí, estigma y ovario. Pistilo, estigma y ovario. Todo eso sería para nosotros el pistilo. El estigma, el estilo y ovario. Muy bien. Si observamos aquí, la parte femenina llega a ser esta parte, chicos. Esta es la parte femenina, la parte de verde. Todo esto es la parte femenina. Mientras que la parte masculina es estos que están aquí afuera. ¿Sí? La antera, el filamento, el estigma, el pistilo. Y cada uno de ellos tiene una función específica, chicos. El estigma, que es la que estamos viendo aquí, es la superficie pegajosa que se encarga de atrapar y sostener al polen. Por aquí es precisamente la encargada de recibir al polen, ¿no? Es una sustancia pegajosa que permite que el polen se pueda pegar ahí. El polen que llega a ser, muchachos, vamos a decirlo así, de forma homóloga, parecido a los espermatozoides. ¿Ya? Sí, se parecen a los espermatozoides. Son los espermatozoides de la planta. Normalmente esos espermatozoides es un homólogo, ¿ya? Normalmente este polen, muchachos, lo que hace, ¿qué cosa es? Se segrega, ¿ya? Dependiendo del ambiente, se puede segregar en varias partes. Puede esparcirse en varias partes. Lo que va a hacer este polen es irse precisamente a otra planta. ¿Para qué? Para que llegue al estigma, que es esta parte que está aquí. Ingrese por el pistilo, llegue hasta el ovario, ¿ya? Y se fecunde con los óvulos que tiene la flor. Una vez que se fecunde, ahí aparece, ¿qué cosa? Aparece el fruto, chicos. ¿Ya? Esa es su razón de ser. Muy bien. Función de la flor. Las flores son muy importantes para la existencia de la vida de los vegetales. La principal función de las flores es la reproducción. La fecundación de las flores tiene lugar al depositarse sobre el estigma un grano de polen.
el cual transita por el tubo polínico hasta llegar al ovario. El polen procede de los estambres del interior de la planta o es transportado por un insecto o el viento desde la flor del mismo tipo. Son formas, chicos. Cuando la polinización es natural, decimos que se produce de forma directa o autopolinización, cuando los estigmas reciben el polen de la misma flor, denominado hermafrodita o cruzada o indirecta, que es el caso del polen de una flor que pasa a los estigmas de otro espécimen. La polinización que protagoniza el viento se le conoce como anemogama y la que lleva a cabo los insectos se llama entogama. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, muchachos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que preguntar? Cuando el polen se deposita en la parte superior del carpelo, este asimila el fluido estigmático existente en esta zona y se transforma dando lugar a la germinación. Del grano se genera el tubo polínico, un apéndice que recoge el estilo y el ovario se introduce dentro del óvulo, dando lugar a la fecundación. El ovario se hincha y forma un fruto en cuyo interior estará la semilla, que tiene el embrión de otra nueva planta. Fruto, muchachos. El fruto es la parte de la planta que está a cargo de proteger la semilla y asegurar su dispersión. Sirve en muchas ocasiones de alimento para los seres vivos. Parte del fruto tenemos, bueno, tenemos sus partecitas. Entre ellas son el mesocarpo, que es la parte intermedia. Tenemos el endocarpo, que es la parte de la parte interna. Y tenemos la parte de la semilla, que es el grano contenido en el interior del fruto. ¿Ya? Aquí, como estamos viendo, esas cuatro partecitas, epicarpio es lo que tú conoces con el nombre de cáscara. Por ejemplo, si tienes una manzana, la parte roja, o parte roja o parte verde, que se observa de la manzana, es la cáscara. A eso se le conoce con el nombre de epicarpio. Ahora, lo que está dentro, que se puede comer, tiene el nombre de mesocarpio, es la parte comestible. Y el endocarpio es cuando tú ya estás llegando al centro, a la parte central de la manzana. Ese es el endocarpio. Es como una especie de capa protectora que cubre a quién, a la semilla. ¿No, chicos? Muy bien. Función del fruto. El fruto cumple tres funciones principales: contener y proteger a la semilla, contribuir a la dispersión de la misma una vez que maduran y atraen a animales que favorezcan su posterior dispersión. El fruto, además de proteger a las semillas durante su desarrollo, deben contribuir a la diseminación, ya que porque la dispersan o porque desprenden junto con ella de la planta madre. La semilla, muchachos, es otra parte muy importante de la planta. Cada semilla está dividida en tres partes: la cáscara, la parte externa, el embrión que vive dentro y es minúsculo, y la reserva de alimentos. Cuando cae a la tierra húmeda y aireada, empieza la germinación. Todas necesitan el agua, oxígeno y una temperatura idónea para poderlo hacer. Cada semilla es una planta minúscula que al germinar se abre y de ella salen unas raicillas y unas pequeñas hojas. Poco a poco se forma una nueva planta. Algunas semillas germinan fácilmente, otras necesitan ciertas condiciones especiales. Las semillas tienen diversos tamaños, formas y colores. Algunos se pueden comer y otras no. Se encuentran en el interior de ¿quién? Del fruto. Las semillas no pueden caminar por sí solas de un lugar a otro, pero su estructura permite que se muevan. El tamaño puede ser variado y va desde varios centímetros a unos pocos milímetros. Parte de la semilla. A continuación, en este esquema podremos ver partes de la semilla. Y aquí tenemos precisamente una semillita, el endospermo, que es la parte interior,
la parte del embrión, que es donde se localiza precisamente la futura planta que va a crecer, y la envoltura protectora. Muy bien. Alimentación de la planta. Las plantas fabrican sus propios alimentos mediante ¿qué? Mediante procesos que consisten en absorción de agua y sales minerales a través de las raíces, transporte y distribución de la savia bruta y elaborada, fotosíntesis, respiración e intercambio de gases y además elaboración de los alimentos. Absorción de la planta. La absorción en las plantas se hace a través de las raíces por los pelos absorbentes y por ellas se absorben agua y sales minerales. Sube por el tallo a modo de fluido denominado savia bruta. La savia bruta, muchachos, es lo que nosotros conocemos como las sales minerales y el agua. Eso es lo que nosotros conocemos como savia bruta. Ahora, esa agua y esas sales minerales tienen que ser elaboradas, tienen que ser transformadas. Tenemos que transformar eso. La planta lo hace con la finalidad de producir glucosa, chicos. La glucosa le va a permitir a la planta poder, ¿qué cosa? Tener u obtener energía en sus células. Entonces, aquí, transporte plantas. Las plantas transportan dos tipos de savia. Savia bruta y savia elaborada. La savia bruta es un fluido que proviene de la absorción del agua y nutrientes por medio de las raíces. Esta savia bruta asciende por los vasos leñosos que constituyen el xilema hasta las hojas donde es reconvertida por la fotosíntesis en savia elaborada. Entonces no te olvides, ¿por dónde o por qué vasos leñosos sube la savia bruta? Por el xilema. La savia elaborada es un fluido que proviene de la fotosíntesis de la planta. La savia elaborada es la conversión de la savia bruta por la fotosíntesis en jugos nutritivos que permitirán la alimentación de las plantas, que circulan por los vasos liberianos que constituyen el floema y que hará llegar los nutrientes a todas las partes de la planta. La fotosíntesis, como estamos viendo acá, proceso mediante el cual la planta transforma el agua y dióxido de carbono en nutrientes y oxígeno necesarios para su vida. En este proceso de transformación interviene la luz solar, intervienen también unos pigmentos denominados clorofila que se encuentran en el cloroplasto, células encargadas de la fotosíntesis y que se encuentran en las hojas y resto de las plantas. Por ello, la fotosíntesis se realiza tanto en las hojas como en el resto de las plantas. Como hemos dicho, en la fotosíntesis se obtiene materia orgánica y oxígeno. Este oxígeno se utiliza para la respiración celular y parte saldrá al exterior, sumamente necesario para el resto de los seres vivos. El intercambio de gases en las plantas se realiza a través de los estomas. Estomas llegan a ser, muchachos, unos pequeños orificios que tienen las hojas. Por ahí se realiza el intercambio de ¿qué? El intercambio de gases. Hemos visto, en resumen, el proceso de fotosíntesis y si quieres ampliarlo puedes hacerlo más, ¿no? Bueno, producción de las plantas. Las plantas, bueno, reproducción de las plantas. La reproducción de las plantas se puede hacer de dos maneras, de forma asexual y de forma sexual. Asexual se le dice ¿por qué? Asexual es porque no requiere de otro individuo. Interviene un solo progenitor y da como resultado individuos genéticamente iguales. ¿Quiénes son esos tipos de plantas? Por ejemplo, los estalones, las fresas, tubérculos como la papa, bulbos como la cebolla, rizomas como los juncos. Sexual es la que intervienen dos órganos reproductores que dan lugar a los gametos masculinos y femeninos. Los que tienen flor, los que suelen tener flor, las plantas que tienen flor, suelen realizar reproducción del tipo sexual. La reproducción de las plantas sin semilla. En las plantas que no producen semilla, la unión de dos gametos produce una estructura que da lugar a los esporos. Reproducción de musgos y hepáticas, reproducción de lechos.
reproducción de plantas como con semillas presentan una estructura donde están los órganos reproductores, como por ejemplo la flor. Y ahí hemos visto las partes. Es lo que hemos visto anteriormente. Muy bien, chicos. Hasta aquí nos quedamos con la parte de la teoría, muchachos. ¿Tienen alguna duda o algo que preguntar? ¿Algo que me quieran decir? ¿Algo que no hayan entendido? Lo que hemos visto en principio es un detalle, bueno, más o menos un detalle de lo que en principio, ¿no? Son partes de las plantas y cada uno con sus respectivas funciones. ¿Para qué sirven? ¿Qué tipos hay? Entre otros. Continuando. Trabajo en el aula. Célula vegetal. Sabemos que la célula vegetal presenta 4 partes: pared celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. La pared celular, ¿qué contiene? Y debes de saberlo. ¿Qué contiene la pared celular, muchachos? A ver. Empieza con C. ¿Qué contiene? Vas a colocar así. Celulosa. ¿Ya? Y es lo que le permite dar rigidez a la pared celular. ¿Ya? Muy bien. La membrana celular, ¿qué cosa es? Vamos a decirlo así. Semipermeable. Según las claves. ¿Permite qué cosa? ¿El ingreso de qué? ¿Te acuerdas? La sangre llevaba a nuestras células, ¿qué cosa llevaba? Llevaba oxígeno y sustancias nutritivas. ¿Y permite qué cosa? La salida de qué? CO2, también conocido como dióxido de carbono o antiguamente conocido como anhídrido carbónico. Y sustancias, lógicamente, ¿de qué? De desecho. Muy bien. Citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Dice, es una sustancia viscosa y transparente. Formada de qué? Agua y sales minerales. Estamos hablando de esta sustancia transparente. ¿Qué contiene? Contiene organelas, tales como las mitocondrias, los ribosomas, las vacuolas, retículo endomático liso, retículo endoplasmático rugoso. Almacena sustancia de desecho, aparato de Golgi. Y contiene clorofila, el cloroplasto. Muchachos. Listo. La célula vegetal que posee núcleo, también, ¿no? Que controla, ¿qué cosa? Controla las funciones de la célula. Y está formado por estas partecitas. Primero es la membrana nuclear. La segunda es el nucleolo. Es el nucleolo. Y el cubo
jugo nuclear. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya terminaron de copiar? Yo lo voy a copiar ahorita. Muy bien. Continuamos entonces. Ya terminaste de copiar, ¿verdad? Un ratito, profesor, ya voy a acabar. Ok. Pasamos al que sigue. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Dice, la célula vegetal consta de 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Pared celular. Membrana celular. Membrana celular. Membrana celular. Muy bien. Membrana celular. Punto. ¿Qué más? Citoplasma. Y por último, dice así. 2. Poseen organelos llamados Clorofila. cerca, muy cerca. Los organelos o las organelas que posee la celulita, en particular, se le conoce como cloroplasto, los cuales poseen una sustancia verde llamado, lo que me dice, Clorofila. clorofila. Poseen vacuolas grandes, pero no poseen ¿qué cosa? Centrosomas. Muy bien. Y esta es la última parte donde no, que vamos a ver. Me encargo de la respiración. ¿Cómo se llama él? Mitocondria. Soy semipermeable. Membrana celular. Trabajo junto a los ribosomas. Retículo endoplasmático rugoso. Transporto sustancias de desecho al exterior de la célula. Aparato de Muy bien. Contengo clorofila y doy color verde a las plantas. Cloroplasto. Muy bien, cloroplasto. Controlo las funciones de la célula. Núcleo. Soy una gran burbuja de agua. Empieza con V. Vacuola. Vacuola. Tengo celulosa y doy rigidez a la planta. Pared. Pared celular. Muy Pared bien. celular. Y transporto sustancias nutritivas. Riboso. Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático.